Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Son las 20:09, ya estamos en comunicación telefónica con Daniela Becherán, docente de las cátedras de Cultivos Industriales y Cerealicultura de la FAUBA. Daniela nos va a contar de qué se trata el cultivo de camelina, qué usos y qué particularidades tiene, y cómo son sus primeros pasos en nuestro país. Hola Daniela, gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, ¿nos podés introducir al cultivo de camelina? Sí, mira, el cultivo de camelina es un cultivo oleaginoso que ha ganado una atención en los últimos años, es un cultivo muy reciente, y particularmente en el ámbito de lo que es los cultivos en ámbitos de lo que es los biocombustibles de segunda generación. Es un cultivo relativamente nuevo en nuestro país, pero con una larga historia de uso en otras partes del mundo, especialmente en Europa y en Asia, y tiene sus orígenes en Europa central y occidental, donde fue cultivado desde la antigüedad, ¿no? Lo interesante de la camelina es que se adapta excepcionalmente bien a los climas fríos. Esto permite que sea sembrada en invierno y sea cosechada en un ciclo corto, lo que lo convierte en una opción ideal para reemplazar barbechos, que son periodos en los que no se siembra ningún cultivo dentro de temas de rotaciones agrícolas comunes en nuestro país. Bien. Y en lo que tiene que... Sí. Decime. No, y les iba a contar que, bueno, pertenece a la familia de las crucíferas, como el cultivo de colza y de carinata, que son por ahí cultivos que más conocidos para nosotros, y tiene características que la hacen muy atractiva para los sistemas agrícolas modernos, que ya les contaré cuáles son esas características, ¿no? Sí. Uno de ellos es el ciclo de vida corto que tiene este cultivo, lo que lo hace que no solo maximiza las rotaciones de cultivos en los sistemas agrícolas de Argentina, sino que también contribuye a mantener el suelo activo durante mucho más tiempo, ¿no? Dijiste que es oleaginosa, ¿cosechamos el grano para usarlo entonces? Sí. Es una oleaginosa, se cosecha el grano se usa para producir aceites, como les decía, para biocombustibles de segunda generación. Los granos tienen aproximadamente un 40% de aceite. Y después, bueno, les contaba eso, de muchas características que tiene el cultivo. Es atractiva para el productor, ya que tiene bajos requerimientos de insumos, o sea, todo lo que tiene que ver con agroquímicos en todos sentidos y productos fitosanitarios, lo que le hace súper eficiente desde el punto de vista tanto económico como ambiental. Como te decía, lo del grano, se cosecha el grano, pero así también el grano es un grano muy chiquitito, lo que tiene el siembra de la camelina es de muy poca profundidad, en 76 milímetros, muy superficial. Después, todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico, la fertilización recomendada del cultivo está compuesta por fertilización a base de fósforo y posteriormente un ajuste por nitrógeno. Tiene un buen establecimiento de stand de plantas, no tiene mucha falla y la semilla es tan bajita que por lo general siempre quedan densidades muy altas a campo. Mirá vos, yo a priori había pensado que era exclusivamente de servicio, que la utilizaban para mejorar las condiciones de la tierra, etcétera, para el siguiente cultivo, pero incluso tiene una cosecha. Exacto, es un cultivo que se usa como cultivo de cobertura y a su vez es un cultivo de renta. Que eso es lo súper atractivo que tiene la camelina en los sistemas de rotaciones, que uno puede realizar el cultivo en un corto plazo y poder vender ese grano como una oleaginosa. Hola Daniela, Pablo Roset te saluda. Te quería preguntar... Hola, ¿qué tal? Bien. Recién mencionabas ese doble fin que puede ser cultivo de servicio y de renta. Y sí. Puntualmente, como cultivo de servicio, ¿qué servicio brinda? Lo que tiene la camelina es varias características. Primero, es un cultivo que mejora la estabilidad de los suelos porque tiene una raíz pivotante, lo que hace que ese suelo se mantenga aireado. Lo que también tiene es que en ese plazo que a veces
se deja ese barbecho de un cultivo de renta, por ejemplo, no sé, un maíz de segunda, y luego se deja ese barbecho para sembrar una soja, lo que se puede hacer es sembrar una camelina y mantener el suelo cubierto, Claro. mejorar la fertilidad del suelo, tiene bajos requerimientos nutricionales, entonces la extracción de nutrientes es muy baja, mejora la aireación, como decía, por la raíz pivotante, mejora lo que tiene que ver todo con la erosión del suelo, porque va a estar cubierto durante todo ese plazo entre que cosechamos el cultivo antecesor y el siguiente, ese suelo va a estar cubierto por el cultivo de camelina. Claro. Recién mencionabas las posibles ventajas para productores, pero también hablabas de, por ejemplo, la posibilidad de generar biocombustibles. Entonces, nos gustaría saber por qué este cultivo es de interés para nuestro país. Sí, mira, la camelina tiene un potencial enorme en la Argentina por varias razones. Primero, porque se adapta perfectamente a nuestras estrategias de doble cultivo, ya que se puede sembrar en invierno y cosechar antes de los cultivos estivales, como les decía, y esto permite intensificar la rotación y reemplazar esos barbechos invernales por cultivos rentables y sustentables. Cuando digo sustentables, por los bajos requerimientos de agroquímicos, que bueno, ahora yo les contaré un poco de características propias de la planta y su comportamiento ecofisiológico que bueno, va a dar contar un poco esa parte de lo que es sustentable. Dale. Bien. Siguiendo con la pregunta, desde el punto de vista ambiental, contribuye a la captura de carbono atmosférico, lo que es clave para mitigar el cambio climático. Además tiene, en términos comerciales, su aceite es una materia prima certificada para biocombustibles avanzados, Sí. incluyendo combustibles renovables para aviones, ¿no?, que son esenciales para reducir la huella de carbono en la industria energética. Y esta certificación requiere lotes libres de deforestación y con una baja huella de carbono en todo su ciclo reproductivo, Sí. que es algo que en la Argentina ya tiene sus ventajas competitivas. Por eso es interesante para nuestro país. Y otra cosa que también me parece que es interesante es que el cultivo de camelina, al tener un ciclo tan cortito, esos granos que van a la agroindustria van a llegar antes a una agroindustria que va a estar totalmente ociosa, porque los otros cultivos aliginosos van a estar ingresando a la agroindustria un poco más tarde, lo mismo que la colza, la carinata, la soja, ingresan más tarde a la agroindustria, y este cultivo va a estar ingresando antes. Ok, claro, o sea, tiene esa ventaja temporal. Ahora hablamos que, por lo que entiendo, es un cultivo más incipiente y nos lleva a imaginar que todavía falta para verla en el campo, ¿no? ¿Qué limitaciones ves que tiene? Mira, aunque el cultivo de camelina tiene un gran potencial, aún existen muchas limitaciones que deben superarse antes de su adopción masiva, ¿no? Antes de que los productores empiecen a sembrar camelina de forma masiva. En primer lugar, es la falta de información y experiencia a gran escala sobre lo que tiene que ver con el manejo agronómico, y esa es una de las principales barreras. Si bien el cultivo ha sido estudiado y desarrollado en países como Estados Unidos y algunos países europeos, en Argentina se encuentra en una fase de investigación y total expansión. Entonces se sabe poco. La falta de datos sobre las mejoras prácticas de fertilización, como fitosanitarios para variedades que vayan perdiendo un buen perfil sanitario, porque hoy con nosotros tenemos la experiencia de lo que hemos tenido en experimentos de camelina, tienen buen perfil sanitario, pero bueno, puede llegar a empezar a que ese perfil sanitario se empiece a perder, ¿no? Claro. Y después todo lo que tiene que ver con condiciones óptimas para el cultivo, que es lo que hace que limite la implementación de la camelina de manera generalizada, ¿no? Y yo lo que veo, otra cosa que es limitante y que también nos pasó a nosotros a nivel experimental, es que al tener una semilla tan pequeña, requiere un manejo preciso de la siembra, lo que presenta desafíos logísticos en términos de equipamiento y de proceso de cosecha. Sin embargo, ya a lo que tiene que ver con los productores y eso, se está realizando esfuerzos para utilizar esos procesos. Mira. Y la realización de, por ejemplo, lo que se están haciendo algunos de las empresas que están comercializando la camelina,
están vendiendo la semilla en forma de pellets, ¿no? Están peletizadas. Ujú. Y eso hace que sea una mejora en la siembra para que no sea tan difícil sembrar una semilla tan chiquita, ¿no? Disculpa, Daniela, ¿podrías Sí. explicar un poco qué significa una semilla peletizada? Lo que es la semilla peletizada, lo que le hacen es al ser una semilla muy chiquita, lo que hacen es generar una cobertura, entonces la transforman en una semilla más grande. Entonces, ok. todo lo que es la maquinaria que hoy tenemos al servicio del productor Ujú. puede hacerlo más fácil para usarla, ¿no? Porque Claro. no tenemos máquinas para sembrar semillas tan chiquititas. Recién mencionabas cuestiones vinculadas con experimentos que están realizando. Puntualmente, ¿qué están estudiando? Mira, nosotros actualmente hemos estado evaluando, tenemos un convenio con la facultad y la empresa Chakra Servicios, que Chakra Servicios está en conjunto con Bunge y Chevron, Ujú. y lo que estamos haciendo es, a través de un convenio con la facultad, evaluando variedades que ellos nos dieron y estamos viendo todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico, ¿no? Del cultivo, todo lo que estamos estudiando, todo lo que es la ecofisiología del cultivo, estudiando un poco la fenología, estamos caracterizando los requerimientos nitrogenados en un amplio rango de respuestas Sí. y determinamos la respuesta a la densidad también en esas dos variedades. Además, lo que hicimos es, te cuento como pasado porque ya la cosechamos en octubre. Ujú. Todavía no tenemos analizados los datos, pero bueno, vamos a tener más información dentro de unas semanas. Y lo que hicimos es evaluar cómo el desarrollo de la biomasa, tanto aérea como radical, el índice de cosecha, rendimiento, calidad de granos, y estamos avanzando sobre todo eso. ¿No es factible conseguir la semilla? ¿Solamente es provista por compañías en este sentido? ¿O si yo quiero producir, la puedo conseguir la semilla? Sí, en nuestro caso es todo lo que tiene que ver por contrato y es a nivel experimental, pero hoy la producción del cultivo de camelina se hace a través de contratos por las empresas que venden las semillas. Una de ellas es Chakra Servicios. Yo te cuento más o menos lo que sé, no tengo muy conocimiento cómo es con lo que hacen a nivel fino, pero te puedo contar que lo que sé es que las empresas lo que hacen es gestionan la originación y los contratos con los productores, asegurando que toda la producción cuente con la certificación de sustentabilidad correspondiente, como lo que yo les contaba hace unos minutos, así como la logística posterior de la cosecha y el procesamiento de la harina y el aceite, ¿no? Porque parte de lo que queda de los granos, además de aceite que se saca, se suele tener otros usos, la harina. Y también lo que hace, a través de esos contratos arreglados por las empresas, la empresa le brinda las semillas. Por lo general, a veces le brinda las semillas sin cargo a quienes deseen sumarse en ese proyecto. Imagínense que hoy las empresas están, como les dije hace un ratito, están más bien en una instancia más de investigación y evaluación, más que a nivel productivo, ¿no? Ujú, claro. Pero bueno, hay varias hectáreas sembradas y después arreglan un precio y demás para lo que es la venta de esas semillas, ¿no? Claro. Bien. ¿Algo te sorprendió, Daniela, a la hora de llevar adelante el experimento? ¿Algo que no esperabas de antemano cuando sembraron la camelina? Sí, mira, para nosotros y para la Argentina es un cultivo muy, muy reciente y nosotros estamos incursionando ahora en lo que es el cultivo de camelina y nos ha llamado mucho la atención en todas sus características botánicas. Ujú. Primero, su ciclo corto, que es muy corto y responde muy rápido a leves incrementos de la temperatura. Eso hace que cuando aumentan un poco las temperaturas, saliendo un poquito de las temperaturas tan frías, nosotros tuvimos temperaturas muy bajas en este invierno. Sí. Y lo que vimos es que tiene muy bajos requerimientos hídricos, o sea, no necesitábamos regarla demasiado, eso nos llamó mucho la atención, muy bajos requerimientos nutricionales, si bien
nosotros hicimos fertilizaciones nitrogenadas y demás, Ujú. vimos que tenemos nuestras parcelas testigos y vimos que las que no estaban fertilizadas no repercutió mucho en la biomasa y creemos que tampoco en el rendimiento. Ujú. Nos llamó mucho la atención también, y que para mí es un dato súper importante para cultivos así invernales, que en el estado de plántulas la camelina pudo resistir temperaturas muy bajas. Según la literatura dice -2, que resiste a -2 grados, ¿no? Y la verdad que lo reafirma lo que observamos nosotros, porque si recuerdan, este invierno hubo heladas que no sucedían hace muchos años acá en Capital, porque la verdad que la facultad la tenemos acá en la ciudad, y lo que observamos es que teníamos sembrado camelina, y en paralelo teníamos con otros convenios sembrado colza y carinata, y vimos que nos pasó que las plántulas de colza se murieron con las heladas, Sí. y la camelina, que estaba también en estado de plántula, ni se enteró de la helada. Mira. Se la bancó. Se la bancó, y eso nos parece súper relevante en la Argentina, porque esta característica le otorga un gran potencial, sobre todo en la región pampeana, para sembrarlas bien temprano en el invierno, cuando se sale de los cultivos de verano, Ujú. porque esto se puede sembrar tranquilamente en junio, julio, y pasar toda esa etapa invernal sin importar las bajas heladas, y asegurando que el cultivo va a llegar a su término. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Después, también lo que nos llamó mucho la atención en el manejo del experimento, teníamos un experimento grande, Sí. nos llamó mucho la atención la resistencia a enfermedades y plagas que tienen en comparación con cualquier otra oleaginosa, lo que vimos en colza, en carinata. Ujú. Las plantas se enfermaban, en la camelina no se enfermó, y esto no solo nos da indicio que facilita el manejo del cultivo por su excelente perfil sanitario, sino que también nos da indicios de que no es una planta huésped de patógenos para otras plantas. Y eso nos pareció súper importante, sí. Y lo otro que también facilitó mucho el manejo es que observamos que compite muy bien con las malezas. No tuvimos problemas de malezas, Ujú. y lo que hay en la literatura, hay evidencia científica de que puede disminuir la presencia de malezas en un 50, en un 60%, aunque aún existe un debate sobre si es un efecto de alelopatía o no, pero bueno, es interesante. Digo que es un cultivo muy reciente y no hay herbicidas registrados para este cultivo, y lo que sea fácil para su manejo, ¿no? Porque si se llena de malezas y no tenés un herbicida certificado, se complica. Entonces podemos prever un buen futuro por el cultivo. Sí, la verdad que nos sorprende muchísimo el manejo tan fácil que tiene este cultivo, y que para mí lo hace muy atractivo para el productor, porque tiene baja inversión en esos 4 meses, y está produciendo un cultivo rentable que va a rendir y va a tener un rédito, ¿no? Exacto. Bien, se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero te quería hacer una pregunta al margen, ¿no? Si uno agarra la ruta y va andando y mira por la ventanilla, ¿cómo se da cuenta que es un cultivo de camelina? La camelina es una planta es bajita, no es una planta muy grande. Si bien se la asocia mucho con la colza y la carinata, se parece más a una planta de lino, que, bueno, que no saben tampoco. La de lino por ahí se conoce más, que es una planta que se produce más. Es raro verla también. Sí, es raro verlo, por eso ahora que lo pongo como ejemplo me doy cuenta que por ahí capaz que tampoco. Pero bueno, es mucho más chiquita, pero hay una colza y una carinata sí se ven a campo. La camelina es muy chiquita, tiene unos 30, 40 centímetros de altura. No tiene flores amarillas brillantes, tiene como una vara floral que es de color amarillo, tiene muchas flores de color amarillo, y tiene unas hojas que son hojas pequeñas, que son estrechas y alargadas. No, es bajito y se ve muy lindo a campo, porque se ve
todo amarillo. Se van a dar cuenta cuando están en floración porque se ve todo el lote amarillo. Excelente. Bueno, Daniela, tiraste una gran presentación del cultivo, así que te esperamos pronto para que nos cuentes un poquito más de esto. Dale. Bueno, próximamente vamos a tener más datos de lo que estamos haciendo en la investigación y bueno, ya les contaremos cómo sigue esto del mundo de la camelina. Buenísimo, espectacular. Excelente. Bueno, gracias. Te dejamos un saludo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A vos.